ya está abierto? Sí, Ah, ya. A ver. Ah, está detrás, ya lo vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Está abierto, falta presentarlo nomás. Ahí está la copita, correcto. Ya está, perfecto. Perfecto se ve. ahí se ve ya. Sí, sí, perfecto. A ver, ¿me permites, César, para Claro. hacer la presentación? Buenas noches, estimados residentes. Continuando con las actividades de este curso de electrocardiografía clínica 2, vamos a presentar con gusto al doctor César Conde Vela, quien es médico cardiólogo del INCOR, quien se ha formado, bueno, en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posteriormente su estudio de posgrado de cardiología y hemodinámica en Brasil y también en España. Él actualmente es el jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de INCOR, donde desarrolla su labor. Y bueno, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para poder participar y acompañarlos a ustedes en esta sesión de electrocardiograma en cardiopatía isquémica. Así que, bueno, más allá de todos los pergaminos que tiene César, algo que yo valoro es su amistad y gracias, César, por acompañarnos y compartir tus experiencias y conocimientos pues, con los colegas residentes, ¿no? César, te Sí. dejo la palabra. Ok, muchas gracias Mario por la invitación. Para mí es un enorme placer, un gusto eh, que me hayas invitado y poder compartir estos minutos con los colegas residentes sobre un tema tan interesante que es el electrocardiograma en cardiopatía isquémica, ¿no? Creo que nosotros los cardiólogos, una de las cosas que más vamos a ver en el transcurso de nuestra práctica son electrocardiogramas, ¿no? Y de todas las alteraciones que podemos ver en esos pacientes, las que vamos a ver con mucho mayor frecuencia son las alteraciones en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Entonces tenemos que tener algunos conceptos básicos para que ustedes en el transcurso de su residencia y en sus prácticas en las áreas de emergencia, hospitalización, vayan luego enriqueciendo esa información y esa experiencia, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ir pues, paso a paso. Este es un electrocardiograma normal, como ustedes ya lo habrán comentado seguramente en alguna de las clases anteriores, ¿no? Es un electrocardiograma en ritmo sinusal, con una frecuencia en torno de 70, un PR de 140, una amplitud del QS 80, QT en 400, un eje en más 30. No hay alteraciones del segmento ST y tampoco signos de sobrecarga de cavidades, ¿no? Este es un electrocardiograma que nos puede servir de referencia como punto inicial a partir del cual vamos a intentar describir las alteraciones más frecuentes que se encuentran en cardiopatía isquémica. Y las alteraciones en el electrocardiograma tienen que ver básicamente porque la isquemia altera el potencial de acción ventricular, ¿no? Reduce el potencial de reposo de membrana, disminuye la amplitud y la velocidad de la fase cero, ¿no? Acorta la duración del potencial de acción, se generan voltajes entre las células isquémicas y las células normales, y estas corrientes de lesión que resultan de esta diferencia de voltaje entre las zonas isquémicas y normales se manifiestan como desviaciones del ST. Esta es una diapositiva muy conocida, en donde básicamente lo que se trata de describir o explicar es las alteraciones más frecuentes que vemos en el electrocardiograma, sobre todo en pacientes con síndromes coronarios agudos, ¿no? Elevación del ST y descenso del ST, ¿no? Una lesión subendocárdica, lo que solemos ver es un descenso del ST, y básicamente en esta isquemia o lesión subendocárdica, lo que acontece, lo que sucede es que el vector resultante se dirige hacia la cara
interna del ventrículo afectado, ¿no? Por lo tanto, las derivaciones situadas por encima las registran como un descenso, ¿no? El otro caso son isquemias transmurales o isquemias epicárdicas, en donde el vector se dirige hacia afuera, ¿no? Y las derivaciones, el electrocardiograma a través de las derivaciones situadas en la superficie corporal, lo que van a registrar es una elevación del segmento ST. Esta es una explicación básica, sencilla, de por qué es que suceden las alteraciones del ST, básicamente en isquemia cuando es transmural o es subendocárdica, ¿no? Un pequeño comentario respecto de la evaluación de los pacientes asintomáticos, ¿no? En pacientes asintomáticos de bajo riesgo, ¿no? Con un riesgo menor al 10% según el score de Framingham, es muy improbable que el electrocardiograma de reposo de esfuerzo cambie de categoría al paciente, al tratamiento y mejore los resultados, ¿no? Entonces, este es un primer mensaje en relación a la necesidad de estratificar a los pacientes por factores de riesgo, edad, peso, ¿no? No es solo el electrocardiograma, ¿no? O no es solo la prueba de esfuerzo, ¿no? Una categorización al paciente por su score de riesgo y por la presencia de síntomas es muy importante para para que el electrocardiograma o la prueba de esfuerzo nos dé una información adicional. Si el paciente es asintomático de bajo riesgo, una prueba de esfuerzo o un electrocardiograma probablemente no cambie nuestra conducta en relación al diagnóstico y tratamiento de los pacientes, ¿no? Y si nosotros indicamos a un electro una prueba de esfuerzo, tal vez nos induzca a realizar más pruebas, invasivas o no invasivas, con el riesgo de complicaciones que puede tener, ¿no? Eh, Incluso en pacientes asintomáticos que tienen riesgo intermedio o riesgo alto de eventos cardiovasculares, no hay una evidencia contundente que permita afirmar que el electrocardiograma de reposo o la prueba de esfuerzo cambie también esta categoría y la forma de continuar la evaluación en el paciente o en el tratamiento, ¿no? El paciente asintomático, en el paciente estable es muy importante la presencia, valorar no solamente el riesgo, sino la presencia de síntomas, y en ese sentido el electrocardiograma es un apoyo en el paciente básicamente sintomático, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente sí tiene síntomas? Estamos frente a un paciente con angina estable, ya cambia entonces el enfoque, ¿no? Electrocardiograma a todos siempre. Recordar que muchos de los pacientes, 50% que tienen, 50% de los pacientes con angina estable pueden tener un electrocardiograma normal. Y esto establece que probablemente tengan un mejor pronóstico, pero no es que excluyan el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? Es importante tener también un electrocardiograma en los pacientes con angina estable porque nos va a servir de referencia para comparaciones futuras, especialmente si el paciente presenta episodios de angina progresiva o en reposo y acude a una emergencia, ¿no? Un electrocardiograma basal inicial en un paciente con angina estable es una referencia para poder comparar posteriormente. Y cuando el paciente tiene dolor torácico, pueden haber cambios en el ST en aproximadamente la mitad de los pacientes, ¿no? Si el paciente tiene angina estable y el electrocardiograma es anormal, estamos hablando que el paciente tiene un peor pronóstico. Si tal vez ha tenido un infarto de miocardio previo, vamos a ver ondas Q, ondas R importantes en B1, que pueden ser ondas Q de derivaciones posteriores, una onda T negativa, un infradesnivel del ST persistente en B1 o en B3, bloqueo de rama izquierda o bifascicular, o un bloqueo anterosuperior izquierdo que puede estar en relación con una disminución de la fracción de eyección, con un infarto previo e incluso con enfermedad coronaria multiarterial. También se pueden encontrar bloqueo de segundo o tercer grado, a veces fibrilación auricular, signos de sobrecarga de ventrículo izquierdo.
y bueno, mucho más infrecuente que el paciente venga con una taquicardia ventricular. Estas son algunas recomendaciones, ¿no? Estas son unas guías del 2014. Básicamente el electrocardiograma en reposo para el diagnóstico inicial en cardiopatía isquémica en los pacientes que tienen angina, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento. Eh, Alteraciones en el electrocardiograma que pueden haber en otras situaciones similares a angina estable, pues hipertermia, hipertiroidismo, uso de cocaínas, hipertensión arterial no controlada, cardiomiopatía hipertrófica, estenosis aórtica, taquicardia supraventricular, anemia, pacientes tienen incluso depresión del ST, T negativas, problemas respiratorios crónicos, asma, EPOC, hipertensión pulmonar, el sueño, ¿no? Policitemia, aumentos de la viscosidad como policitemia, leucemia, trombocitosis, en fin. Diagnósticos diferenciales es importante tener en cuenta. Vamos a ver un caso, angina estable, un paciente de 72 años, hipertenso, con disnea y angina moderados esfuerzos, una prueba de esfuerzo anormal y un ecocardiograma con una fracción de eyección normal sin alteración de la contractilidad. El electrocardiograma de reposo, podemos ver en ritmo sinusal, onda P en D2, una frecuencia cardíaca, más o menos 350, 175 en 60, ¿no? Un PR 120, QRS estrecho 60, 70, ¿no? El eje, si podemos ver, está entre 1 y 2 aproximadamente, más 30, ¿no? No hay signos de sobrecarga, no hay alteraciones del segmento ST. Se le hace un ecocardiograma de estrés, un ecodobutamina, ¿no? Y la prueba resulta positiva para isquemia al 75% de la frecuencia cardíaca máxima en territorio de coronaria derecha y se concluye que tiene un alto riesgo isquémico y se sugiere una coronariografía para determinar la anatomía, ¿no? Recordemos que es paciente con angina estable, electrocardiograma normal, solamente tiene hipertensión, no tiene más factores de riesgo, 72 años. Estas son, bueno, el informe de la ecodobutamina, como hay un empeoramiento sostenido, ¿no? En algunos segmentos, en 4 segmentos, ¿no? Y vemos la coronariografía arriba a la izquierda, una proyección apicraneal, podemos ver aquí el tronco, la descendente anterior, segmento proximal, segmento medio, las septales, segmento distal, sin estenosis angiográficas. Aquí arriba a la derecha, una proyección craneal izquierda, vemos que es hacia el lado derecho la circunfleja, una circunfleja dominante, no hay 1, 2, 3, 4 ramas marginales e incluso da la posterolateral, ¿no? No hay lesiones angiográficas. Abajo a la izquierda, una proyección derecha caudal, vemos básicamente la circunfleja en otra vista, con todas sus ramas sin lesiones angiográficas. Y abajo a la derecha, la coronaria derecha, no dominante pequeña sin estenosis angiográficas, ¿no? Un caso en donde la prueba de ecoestrés es falso positivo y la coronografía no muestra lesiones angiográficas, ¿no? Es probable que el paciente tenga algún grado de disfunción microvascular que explique la angina que el paciente tiene o los síntomas de la angina. Habría que ver en detalle el ecocardiograma, tiene algún grado de hipertrofia concéntrica de repente, habría que ver si está controlada la hipertensión, en fin, es profundizar el tratamiento médico básicamente, ¿no? Otro caso, un paciente de 77 años, hipertenso, exfumador, diabético no insulino dependiente, con dislipidemia gota, un antecedente no muy claro de un infarto previo, disnea a moderados esfuerzos, hemoglobina 12, creatinina 1.3, ecocardiograma, fracción de eyección normal, sin alteración de la contractilidad. Vemos aquí el electrocardiograma
en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca en torno de 70, PR 140, 160, QRS estrecho, el eje igual en más o menos más 30, vemos aquí en D3 una onda Q, en B2, B3 una onda T negativa, ¿no? En D1 y ABL un infra, más o menos 1 milímetro, ¿no? Es decir, no es un electrocardiograma normal, hay ondas T negativas en B3, en B1, B2, B3, ¿no? Eh, Pareciera que fuera incluso hasta una pequeña elevación del ST en D3 y ABF, ¿no? Y un infra de 1 milímetro en D1 y ABL. Se le hace una prueba de esfuerzo protocolo Bruce, incluso medicada, ¿no? Positiva para isquemia al 68% de la frecuencia cardíaca máxima, por Angor, score de Duke -4, ¿no? Suspendida el cuarto minuto, calcio funcional 2. Respuesta cronotrópica atenuada por medicación, angina típica, no arritmias, e informan una pseudonormalización del ST en 1 y ABL al ejercicio máximo, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la proyección que está arriba a la izquierda, que es una apicaudal probablemente, el tronco sin lesiones, circunfleja sin lesiones, abajo una AP craneal, abajo a la izquierda una AP craneal, donde se ve que hay una oclusión aparentemente crónica de la descendente anterior, ¿no? Se ve una leve circulación colateral homocoronariana a los lechos distales de la DEA, la coronaria derecha, arriba a la derecha, ¿no? Segmento proximal, medio, sin lesiones, segmento distal, una lesión moderada, y aparentemente una lesión severa en el origen de la ADP, pero es un vaso delgado, el catéter son 2 milímetros, más o menos 2.5, habría que verla en otra proyección. De todas maneras, es una enfermedad distal de la coronaria derecha, ¿no? Lo que más llama la atención es esta oclusión crónica o suboclusión de la descendente anterior, luego se hace la revascularización percutánea, es la imagen del resultado final abajo a la derecha. Entonces, paciente con mayor perfil de riesgo, 77 años, hipertenso, diabético, gota, antecedente de infarto previo que puede corresponder a esa oclusión de la DA, creatinina 1.3, un electro ya con alteraciones, ondas T bifásicas en B1 a B3, ¿no? ST infradesnivel del ST en D1 a BL, con una prueba de esfuerzo, aunque el score de Duke es un score de Duke intermedio, no, y básicamente es positiva por angina, no hay una grande desviación del ST, infradesnivel del ST, sin embargo en la coronariografía lo que se ve es que hay una oclusión crónica de la descendente anterior y enfermedad significativa de la coronaria derecha distal. Entonces, yo creo que hasta aquí en el caso de angina estable, importante recordar la estratificación de riesgo, la importancia de identificar los síntomas en la historia clínica, ¿no? Los síntomas típicos o los síntomas atípicos o los equivalentes de angina, según al paciente en el que nos encontremos. Creo que la historia clínica es un aspecto muy importante y en ese sentido el electrocardiograma nos va a aportar una información adicional, como dice la diapositiva, va a establecer un factor pronóstico, no tanto diagnóstico, pero sino un factor pronóstico del paciente, ¿no? Eso creo que es importante de recordar. Vayamos al ST no elevado. En un ST no elevado, paciente con angina en reposo, hay que hacer un electrocardiograma a los 10 minutos luego de la admisión. Un porcentaje no despreciable de pacientes pueden tener un electrocardiograma normal, ¿no? Hasta 6, 10%, diría yo, básicamente cuando hay alteraciones, a veces en circunfleja, especialmente. Por eso es la importancia de repetir el electrocardiograma cada 15 minutos, a los 15, a los 30 y a la hora, ¿no?
no quedarnos en la emergencia con el electro que nos alcanza para evaluar al paciente, nos llama para evaluar al paciente de emergencia, ese electro se hizo hace media hora, de repente el momento en que nos acercamos a evaluar al paciente con un ST, con un ciclo ST no elevado, es un buen momento para repetir el electro, ¿no? Y comparar si ese electro tiene algún cambio o no. Podemos encontrar en la mitad de los casos descenso del ST, elevaciones transitorias del ST o inversión de la onda T, ¿no? Eh, si ya hay un descenso del ST basal y se incrementa con este nuevo electro, aumenta esta sensibilidad y la especificidad para la posibilidad de enfermedad coronaria, ¿no? El aumento transitorio del ST, de todos los cambios del infradesnivel, en comparación al infradesnivel y a la inversión del ST, la elevación transitoria del ST tiene un mayor riesgo de eventos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente que puede haber una elevación transitoria del ST y que esto en términos de pronóstico establece un peor pronóstico para el paciente, ¿no? Eh, en un paciente con SICA-ST no elevado, es mucho más frecuente encontrar infradesnivel del ST en B4, B5, B6, D2, D3 y ABF. Es más, ya está descrito que es habitual que el descenso máximo se dé generalmente en B5. Ahora, esto es un dato importante que quisiera que recuerden, ¿no? Es independientemente de la localización de la lesión. Las derivaciones del descenso del ST a un ST elevado, no existe data que vincule o relacione con la localización de la lesión en la anatomía coronaria posteriormente. Recordar que el descenso del ST más de 0.5 de 1B3 puede ser un infarto ST elevado posterior, realizar derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, y un descenso del ST persistente de más de 6 horas está correlacionado con una mayor mortalidad a 30 días, ¿no? Luego que se da el tratamiento inicial, si persiste el dolor, es razón para agilizar o tratar de agilizar, ver de qué manera se puede hacer la coronariografía para hacer la estratificación y definir la revascularización, ya que la persistencia del descenso del ST está relacionado con una mayor mortalidad en estos pacientes. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Arriba a la izquierda, el descenso del ST. Ahora, en el primer recuadro a ver, en este recuadro de aquí, en la parte de arriba un trazado normal, en la parte de abajo un infradesnivel, ¿no? 0.5. En este de arriba al medio podemos ver cómo hay evidentemente, muy claramente, un descenso del ST. A la derecha también, B2, B3, B4, B5, ¿no? Al centro, abajo, ¿no? También un descenso del ST y abajo a la izquierda también, ¿no? Pero la idea de presentar estos diferentes morfologías de descenso del ST es que tener en cuenta que el ST plano es más sugestivo de isquemia, ¿no? En comparación a aquel ST que tiene una forma de downsloping o pendiente, ¿no? Porque puede corresponder a sobrecarga de ventrículo izquierdo o a un exceso en la intoxicación por digoxina, un exceso de digoxina, ¿no? Entonces, en el gráfico que está a la izquierda y abajo, en este, por ejemplo, son ejemplos de downsloping, de ST tipo pendiente, ¿no? Que corresponde el de arriba a intoxicación por digoxina y el de abajo a sobrecarga ventricular izquierda, ¿no? Recordar también que un descenso de más de 2 milímetros o en más de 2 derivaciones
implica un mayor grado de isquemia y tiene un mayor pronóstico, ¿no? Incluso hay un trabajo que establece que se correlaciona la positividad de las enzimas cardíacas con el grado de descenso del ST y es mucho más frecuente cuando el descenso del ST es más de 2 milímetros, la positividad de las enzimas, ¿no? Pero es una cuestión que se relaciona, no es siempre así, pero es un dato a tener en cuenta. La T negativa puede ser normal, tener en cuenta eso, recordar, T negativa normal en D3, ABR y en B1. ¿Ok? Los cambios de la onda T son sensibles, pero son inespecíficos. Si es una inversión de la onda T, una T negativa de más de 0,3 milivoltios, aumenta un poco la especificidad, ¿no? Recordar que las mujeres tienen con más frecuencia onda T negativa. La onda T negativa aislada está menos asociada con enfermedad coronaria y tiene un mejor pronóstico, ¿no? Una derivación con onda T, solo onda T negativa, mejor pronóstico, pero una onda T negativa en más de 5 derivaciones ya es un predictor independiente de muerte e infarto a 30 días, ¿no? Y si es ya en más de 6 derivaciones, junto con descenso de DST, hay un alto riesgo de muerte y de infarto en un año, ¿no? La onda T negativa puede estar precedida de elevaciones transitorias del ST y puede estar relacionada con la arteria culpable. Hace un momento comentábamos la necesidad o la importancia de repetir los electrocardiogramas en la evaluación de estos pacientes con ST no elevado, en la búsqueda de estos cambios dinámicos, ¿no? Entonces, podemos ver una T negativa que puede corresponderse con una elevación transitoria previa, ¿no? Que no hemos identificado, que no hemos conseguido identificar en el electrocardiograma. Entonces, repetir el electrocardiograma nos puede permitir tener registradas estas alteraciones, ¿no? Acá un poco para mostrar lo más típico de las alteraciones que se pueden presentar en un ST no elevado. Arriba, un complejo normal, onda T alta, una onda T bifásica, una onda T invertida y una onda T plana. ¿Okay? Aquí un poco más o menos lo mismo. Descenso del ST en el gráfico de la izquierda, descenso del ST en B4, en B5, ¿no? Al centro y arriba, T negativa, simétrica, de B2 a B6, en el gráfico del centro y abajo, lo que podemos ver es que cuando repetimos el electro, el electro inicial tiene una T negativa, el control puede tener una T normal, quiere decir que hay una pseudo normalización de la onda T. Eso también está considerado como un cambio dinámico, ¿no? Como un cambio dinámico sugestivo de isquemia en la evaluación de estos pacientes. Entonces, la pseudonormalización de la onda T es un dato importante en la valoración de estos pacientes, ¿no? Y aquí a la derecha, básicamente para mostrar las ondas T bifásicas, ¿no? Que comentaremos un poquito más adelante. Hay algunos síndromes que están bastante descritos, estudiados en los pacientes con ST no elevado. Uno de ellos es el síndrome de Wellen, son alteraciones muy características del electrocardiograma en el contexto de estos pacientes. Está descrito ya hace bastante tiempo como alteraciones en el electrocardiograma de pacientes con angina inestable de alto riesgo que tienen una gran posibilidad de desarrollar un ST elevado, ¿no? El 75% de la inversión profunda de la onda T puede ser de B1 a B4 y también de B5 a B6.
Muchas veces hay un ST normal o con una mínima elevación y no hay una pérdida en la progresión de onda CR en las precordiales. Son datos adicionales a la inversión de la onda T, ¿no? O sea, onda T negativa de B1 a B4, incluso hasta B6, pero con un ST normal o una mínima elevación sin pérdida en la progresión de onda CR. Recordar eso, ¿no? Y 25% de los casos puede ser una onda T bifásica en B2, B3 o incluso de B1 hasta B5 o B6, ¿no? Esto es más o menos la correlación aquí para mostrar el electrocardiograma en la parte superior, como hay unas ondas T bifásicas en B2, aquí, en B3, ¿no? Y en la coronografía lo que se ve es una lesión crítica, 99%, en descendente anterior proximal, ¿no? Luego se hace la revascularización, se hace la angioplastía con colocación de stent, como básicamente en D3 se ve como hay una resolución de esta onda T bifásica. Otro de los síndromes que se describen es el síndrome de Winter. En el síndrome de Winter lo que vemos es un descenso del ST a expensas del punto J, pero con una pendiente ascendente en derivaciones precordiales con ondas T muy prominentes, positivas y simétricas, con pérdida de la onda R y ocasionalmente ascenso del ST en ABR de 1 o 2 milímetros, ¿no? Es habitual la ausencia de evolución hacia elevación del ST. Este es la morfología. Acá podemos ver básicamente de derivación B1 a B6, lo que habíamos mencionado, descenso del ST a expensas del punto J con una pendiente ascendente en derivaciones precordiales, ¿no? Con ondas T prominentes, positivas y simétricas, ¿no? Aquí está muy bien claramente ilustrado. Va perdiendo un poquito la onda R, ¿no? Y ocasionalmente ascenso del ST en ABR, que se puede ver aquí, ¿no? 0.5 milímetros más o menos en ABR. ¿Okay? Recordar síndrome de Wellens, síndrome de Winter, en pacientes con ST no elevado. Vamos a ver algunos casos de ST no elevado. Este es un paciente de 71 años, hipertenso, dislipidémico, con antecedente de infarto previo. Ya había presentado 48 horas antes del ingreso angina, 4/10. Un día después vuelve a presentar angina, 6/10, ingresa a la emergencia y llega a la emergencia con una angina 3/10 más disnea, ¿no? En el electrocardiograma de 1 ABL, analizándolo por caras, de 1 ABL, no vemos mayor cosa. D2, D3 y ABF, tal vez un ST recto en D2, una T negativa en D3, alteración de la repolarización no muy clara en ABF y um, en B5 y B6, ¿no? Una onda T negativa, ¿no? Se hace la curva enzimática a las 2 horas, post ingreso positiva, a las 6 horas también, creatinina 1.13, glucosa 123, hemoglobina 13.8, ecocardiograma, fracción de eyección 40%, aquí arriba, una cardiopatía isquémica con función moderadamente deprimida, 39%, disfunción diastólica, no hay insuficiencia mitral, aurícula izquierda levemente dilatada, hipertrofia ventricular severa, tiene un septum de 11, una pared posterior de 12. Vamos a ver. Y alteración de la contractilidad, ¿no? Asinesia apical, septo apical, lateroapical, anteroseptal, anterior, hipocinesia inferior, ¿no? Como lo vemos aquí en estos
en estos gráficos. Vamos a la coronariografía. Arriba a la derecha, ¿no? Una lesión crítica en descendente anterior y ocluida en el segmento medio. Aquí a la derecha, arriba y a la derecha, una proyección Spider, una lesión crítica en la área proximal antes de esta primera aceptar y luego está ocluida, un ramo intermedio con una ateromatosis difusa moderada, oclusión de la circunfleja en esta proyección derecha caudal, aquí abajo a la izquierda, oclusión de la circunfleja con circulación colateral homocoronariana, lecho distal de este ramo marginal, y la coronaria derecha, aquí a la derecha y abajo, con una lesión severa en el segmento medio, una placa de aspecto ulcerado, incluso con imagen angiográfica sugestiva de trombo, y enfermedad moderada en la parte distal, severa en esta posterolateral, proximal y media, una enfermedad coronaria severa multiarterial, ¿no? Con oclusión crónica aparente de descendente anterior y de circunfleja y lesión crítica en coronaria derecha, ¿no? Bien, y ahora pasamos al ST elevado. Recordar lo que comentábamos al inicio. Bueno, solo para cerrar el caso, esto es un paciente quirúrgico, ¿no? Por el score de Syntax, sale un score de Syntax probablemente más de 32. Es un paciente con una anatomía quirúrgica. Ok, en relación al ST elevado, pues comentar que la oclusión, ¿no? La oclusión de una coronaria modifica las propiedades eléctricas y el patrón de despolarización y de repolarización. Es muy característico una secuencia temporal en los cambios en el electrocardiograma que ahora veremos. Y siempre el electrocardiograma se debe interpretar en el contexto del cuadro clínico y del tiempo de dolor, ¿no? Recordar que es muy frecuente, hasta 40% de los casos, errores en la interpretación del electrocardiograma, ¿no? A veces en nuestro medio, incluso aquí en Lima, ¿no? Muchos de los pacientes con Zika ST elevado no son atendidos de manera precoz, tanto porque acuden tardíamente a las emergencias, como en las emergencias debido, bueno, al COVID o por las dificultades propias de la atención sanitaria. El paciente pasa mucho tiempo antes de que se le realice un electro, se le evalúe, ¿no? Entonces, la valoración del electrocardiograma es importante en el contexto del tiempo del dolor y podemos confundir los cambios en el electrocardiograma como un Zika ST no elevado, cuando en realidad es un Zika ST elevado evolutivo, ¿no? No es infrecuente que pase eso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la interpretación del electrocardiograma en el contexto del cuadro clínico y del tiempo del dolor, para no caer en los errores de interpretación. Una de las primeras alteraciones o ondas características o hallazgos característicos en el electrocardiograma en el ST elevado es las ondas T hiperagudas, que las hemos visto hace un momento, ¿no? Luego de una oclusión coronaria, aumenta la amplitud de la onda T debido a la isquemia, son altas, son simétricas, puntiagudas y asociadas a un descenso del ST en derivaciones recíprocas, ¿no? Pueden evolucionar a ondas R gigantes, pero son alteraciones muy transitorias que a veces frecuentemente no se encuentran en los electrocardiogramas. Si el paciente tiene un infarto previo y ya tiene ondas T negativas, un primer signo puede ser la normalización de la sonda T, ¿no? Un evento similar a lo que habíamos hablado de la pseudonormalización de la sonda T en los Zika ST no elevados, ¿no? Recordar que la repolarización progresa de epicardio a endocardio, se prolonga la repolarización en el epicardio, por eso aumenta la amplitud de la onda T, ¿no? Pueden haber otras situaciones que también nos llevan a encontrar ondas T hiperagudas, tener en cuenta el diagnóstico diferencial,
hipercalemia, sobrecarga de ventrículo izquierdo, repolarización precoz, especialmente en pacientes jóvenes. Es un ejemplo de ondas T hiperagudas, ¿no? Aquí en B2, en B3, en B4. Otra de las alteraciones es la elevación del segmento ST, que es lo más característico en relación al ST elevado, ¿no? La elevación del ST, lo más característico. Generalmente se puede encontrar la máxima elevación del ST una hora después de la oclusión coronaria. Hay una fase de meseta hasta las 12 horas. Recordar que tiene una morfología típica isquémica convexa, con una especificidad casi del 97%, y cuando es cóncava ya es menos específica, no se usa para el diagnóstico. Podría presentarse en algunos casos, pero en esos casos lo que tenemos que buscar son alteraciones del onda T, cambios dinámicos, cambios recíprocos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista electrocardiográfico, considerar un paciente que tiene un ST elevado es un aumento del ST, una elevación del ST en dos o más derivaciones contiguas, punto J más de 2 milímetros de B1, B3 o más de 1 milímetro en D1, D2, D3, ABL, BF y D4, AB6. Recordar que en los varones menos de 40 años, pacientes jóvenes, la elevación del punto J debe ser más de 2.5, ¿no? Y en las mujeres, la elevación del punto J debe ser mayor de 1.5. La elevación del punto J en B3R, en B4R, debe ser mayor de 0.5, que son de las derivaciones derechas, infartos, en todo infarto inferior. Debemos hacer derivaciones posteriores y derivaciones derechas, y cuando encontramos elevación en B3R y en B4R, basta con 0.5 para considerarlas positivas, ¿no? También si es en B7, B8, B9, es decir, en derivaciones posteriores. El número de derivaciones con aumento del ST y la suma total de la desviación tienen una correlación con el tamaño del infarto. Esto está valorado por resonancia. Hay una correlación muy directa entre el número de derivaciones, la suma total de la elevación del ST en todas las derivaciones con elevación del ST y el tamaño del infarto, ¿no? El electrocardiograma de ingreso todo tiene una sensibilidad del 54%, pero si lo hacemos seriado, ¿no? En algunas emergencias puede haber la posibilidad de hacer un electrocardiograma seriado, monitorizado al paciente, puede llegar hasta el 70%, ¿no? Lo ideal, como sucede en otras realidades, no aquí en Perú, que no tenemos ni siquiera un programa de atención de infarto, ¿no? Que es una catástrofe, ¿no? Todos los países, bueno, la gran mayoría de países de Latinoamérica, o incluso de Centroamérica, tienen programas de atención de infarto. Aquí no lo tenemos, ¿no? Ni de salud, ni MINSA, ni ningún hospital, ¿no? Ninguna red de hospitales, ¿no? Cada uno trabaja de manera aislada, de la manera que puede, tratando de coordinar eh, esfuerzos individuales, pero realmente no existe un programa de atención de infarto, ¿no? Y lo ideal, pues, dentro de estos programas de infarto, como sucede en otras realidades, es realizar el electrocardiograma prehospitalario, ¿no? Que facilita su utilización, es enviado a través de telemedicina a una central que interpreta, se confirma, y muchas veces, pues, el paciente es fibrinolizado en la ambulancia con Tenecteplas y por lo tanto se disminuye el tiempo de perfusión, y eso tiende a que en esas realidades, en esos países, en esas ciudades, la disminución de la mortalidad por infarto es bastante significativa, ¿no? Independientemente del resultado de la reperfusión, el paciente es llevado a un hospital que tenga hemodinámica para posteriormente hacer el estudio, la coronariografía, ¿no? Entonces, sea porque la fibrinolisis sea fallida para una angioplastía rescate, o sea porque sea exitosa para una fármacoinvasiva, ¿no? Entonces, esa manera de
de tratar a los pacientes y de establecer este electrocardiograma prehospitalario y analizado por un cardiólogo en una central para disminuir el tiempo de reperfusión, sería una cuestión ideal en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, se hace en otros sitios, debería hacerse. Ojalá que lo podamos hacer pronto. Algunos diagnósticos diferenciales del ST elevado, un patrón juvenil, masculino, elevación del ST de 1 milímetro, de B1 a B4, generalmente entre los 17 y 25 años, repolarización precoz, recordar que el ST es cóncavo, ¿no? Es decir, tiene una curvatura hacia abajo, es convexo en la elevación del ST, tiene tiene una forma, ¿no?, ovalada hacia arriba, ¿no? Pericarditis, el ST elevado es difuso, ¿no? Los hallazgos en tromboembolismo pulmonar, que son descritos con bastante característica, S1, Q3, T3, T negativas precordiales derechas, aumento del ST inferior o septal, y pacientes que tienen aneurisma, aneurismas anteriores o aneurismas apical, un ST elevado persistente de B1 a B6 con ondas Q y ondas T negativas. Hay 3 patrones electrocardiográficos que están descritos con grados crecientes de isquemia, ¿no? Aquí el grado 1, en donde las ondas T son altas y picudas, y a veces está descrito que esta fase inicial de la elevación del ST podría en algunos casos no progresar cuando el paciente tiene circulación colateral, ¿no? Eso es lo que se ha visto en algunos casos cuando se presentan estas ondas T picudas que no evolucionan hacia el grado 2, que es ya la elevación del ST, y el grado 3, que es un ST mucho más elevado, en donde característicamente desaparece la onda S y muchas veces aparecen arritmias, ¿no? Repolarización precoz. Este es un electrocardiograma de repolarización precoz. Vemos una elevación del ST difuso de 1 a BL, de 3 a BL, a BF, ¿no? B2, B3, B4, B5, B6, con esta característica de convexo, ¿no? Esta concavidad hacia abajo, ¿no? Aquí una clara elevación del ST, ¿no?, en D1 a BL, se fusiona con la onda T, la elevación del ST, de 1 a BL y de B1 a B6, con infradesnivel recíprocos en D3 y en ABF. Las alteraciones en el electrocardiograma de la elevación del SAT y la pared comprometida, septal B1, B2, anteroseptal B1, B4, anterior B3, B4, anterolateral de 1 a BL y de 3 a B3, B3 a B6, anterior extenso de 1, B1 a B6, apical B3, B4 e inferior de 2, de 3 y ABF. El inferior es de 2, de 3 y ABF. Inferolateral, el inferior más B5 y B6. Inferoposterior, inferior más B7 y B8. Posterior B7 y B8. Y el posterolateral de 1 a BL, B6, B7 y B8. Esto es un poco para diferenciar, ¿no?, si es circunfleja o es derecha los infartos inferiores, y básicamente lo que vemos es la predominancia de la elevación del ST, ¿no? Si la elevación del ST es mayor en D3 que en D2, y además hay descenso del ST de 1 milímetro en D1 y ABL o en ambos, generalmente es la coronaria derecha, ¿no? Si hay elevación del ST de B1 a B4, además podría considerarse que tal vez es una derecha proximal. Eso lo comentaremos más adelante en otra diapositiva, pero quizás recordar hasta aquí que
la coronaria derecha proximal tiene una rama que es la arteria del cono. Y la arteria del cono irriga la vía de salida del ventrículo derecho, pero también el septum eh, basal derecho. Entonces, pueden encontrarse elevación del ST en B1, ¿no? Cuando hay una oclusión de coronaria derecha proximal. Si no hay, si la elevación del ST no es, o sea, si no es mayor en D3 que en D2, ¿no? Y hay elevación del ST en D1 a BL, B5 a B6 y descenso del ST de B1 a B3, muchas veces corresponde a la arteria circunfleja ese infarto inferior, ¿no? Esto es un poco para determinar la ubicación de la oclusión en la descendente anterior, elevación del ST de B1, B2, B3, entonces puede ser descendente anterior proximal, ¿no? O distal. Proximal, uno de los cambios más característicos es el bloqueo de ramo derecho, y si es una coronaria, una descendente anterior distal, elevación del ST en D2, D3 y ABF. Las ondas Q, que es otro patrón electrocardiográfico en los ST elevados. Estamos hablando de ondas Q de duración de más de 30 milisegundos en B1 a B3 o en dos derivaciones contiguas, de 1, de 2, ABL, B5, B6 con un mínimo, más como mínimo, o sea, 1 o más milímetros de profundidad, generalmente una duración de 25 o 40 milisegundos, dependiendo del grosor de la pared comprometida, debe ser mayor o igual al 25% de la onda R. Aparecen generalmente en torno de las 9 horas después del infarto. La onda Q está relacionada con el área infartada, tiene una especificidad del 90%. Puede haber regresión, 25-65% de los casos, más frecuente en el infarto inferior, en relación 2-1 al anterior, y eso habla de un mejor pronóstico, un remodelamiento positivo, una recuperación del miocardio aturdido o hibernado, ¿no? Entonces, puede ser que haya esas ondas Q reviertan, ¿no? Aparezca nuevamente la onda R, más frecuente en infarto inferior, y eso establece un mejor pronóstico, básicamente, ¿no? En el infarto anterior, el tejido infartado es eléctricamente silente, no propaga potencial de acción, no hay vectores de despolarización anteriores, predominan vectores posteriores, por lo que hay una deflexión negativa. más o menos 50% de los ST elevados presentan ondas Q en la primera hora de dolor torácico. Tenerlos en cuenta. No son marcadores exclusivos de una presentación tardía del ST elevado. 85% de los pacientes que no reciben terapia de reperfusión van a persistir con ondas Q. Y la ausencia de ondas Q después de la fibrinolisis lo que tiene demostrado es que esos pacientes tienen una baja mortalidad a 30 días y a un año. La otra alteración de ondas que se ve en el ST elevado es la inversión de las ondas T. Las ondas T negativas deben ser simétricas, angostas. Las ondas T negativas es un hallazgo tardío en el ST elevado evolutivo, de horas a días. Puede presentarse hasta en el 75% de los ST elevados evolutivos y 72 horas, y hasta 72 horas después. Después de la fibrinolisis o la angioplastía primaria, está correlacionada con una reperfusión exitosa. Y generalmente, pues cuando hay una reperfusión más temprana, hay unas T negativas de más de 3 milímetros, ¿no? Profundas. Las ondas T se pueden normalizar después de 6 meses, ¿no?
y eso está correlacionado con una mayor fracción de eyección, una menor morbilidad y una mejor recuperación. Entonces, hasta aquí recordar la primera diapositiva de CT elevado, ¿no? Siempre el electrocardiograma se evalúa en el contexto clínico del paciente y en la secuencia cronológica del momento en el que se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, estos datos van a ser importantes para tener en cuenta la interpretación del electrocardiograma, ¿no? Acá podemos ver la inversión de ondas T, derivaciones B2, B5 y B6, ondas Q de B2 a B4, un ST elevado persistente en B2, en B3. Aquí un poco para mostrar la secuencia del electrocardiograma en un infarto anterolateral arriba y abajo la secuencia de electrocardiogramas en un infarto inferior, ¿no? Ambos con ondas Q, ¿no? De manera precoz y en la evolución, ¿no? En el infarto anterolateral, elevación del ST en D1 a BL, B2, B4, B6. Y en la evolución, lo que vemos es ondas Q, ST elevado y ondas T negativas en D1, en ABL y en B2, B4 y B6. Igual en el electrocardiograma inferior, de manera precoz, la elevación del ST en D2, D3 y ABF, y en la evolución la persistencia de la elevación, pero con ondas T negativas, ¿no? Un detalle solamente aquí, la elevación del ST en D3 es mayor que en D2, probablemente sea coronaria derecha, ¿no? Normalización y reducción de la elevación del ST. En un ST elevado no reperfundido, el aumento del ST disminuye en 2 semanas, va a disminuir, pero en 2 semanas, en torno al 95% en un infarto inferior y 40% en un infarto anterior. Puede ocurrir también por una reperfusión espontánea, ¿no? En algunos infartos evolutivos que van a coronariografía se ve que la arteria está abierta. Recordar que el criterio para la reperfusión epicárdica y microvascular después de la fibrinolisis o después de la angioplastía primaria es una reducción del 70% de la elevación del ST en la derivación de mayor elevación 90 minutos después de la reperfusión, ¿no? Las T negativas en las primeras 4 horas y el ritmo idioventricular acelerado tras la reperfusión son altamente específicos de una reperfusión exitosa, ¿no? ¿Y qué pasa si con mucho esfuerzo se lleva un paciente a la angioplastía primaria, con toda la coordinación y las dificultades que eso implica? Se hace la angioplastía, recibes a tu paciente en la unidad coronaria y el ST no cae, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que se llama no reflow, y básicamente de lo que estamos hablando en esos casos es de una embolización a la microcirculación del contenido trombótico de la lesión, ¿no? Uno puede hacer la angioplastía, pasar la guía, dilatar con un balón y poner el stent, y la arteria epicárdica angiográficamente te queda bien bonita, sin lesión residual, pero ese trombo se ha fragmentado y ha embolizado a la parte distal, ¿no? Entonces ocluye la microcirculación, y aunque haya flujo por la arteria epicárdica, porque ya está tratada la lesión que ocluye el vaso, no va a haber un pasaje de contraste adecuado porque toda la microcirculación de esa zona está llena de trombos, ¿no? Y eso se llama no reflow, ¿no? Entonces lo que nosotros solemos ver es que al momento de hacer la inyección hay un pasaje extremadamente lento del contraste, hay una retención del contraste en la arteria tratada, y eso se llama no reflow, y esto está correlacionado con una elevación persistente
del ST. Evidentemente eso está también correlacionado con una mayor mortalidad y morbilidad a corto plazo, ¿no? La elevación del ST con ondas T negativas o bifásicas pueden estar correlacionadas con una reperfusión incompleta. Esto se suele ver en los pacientes a veces evolutivos, ¿no? Que no han sido reperfundidos, pero bueno, luego son transferidos tardíamente y lo que uno ve es a veces hay persistencia del ST, pero ya con ondas T negativas o bifásicas, probablemente por una fibrinolisis, ¿no? Por una autorreperfusión, pero que muchas veces es incompleta. La resolución completa del ST es un marcador muy simple, pero muy bueno de la reperfusión microvascular y está relacionado con la angiografía y con el Blash miocárdico. El Blash miocárdico es la tinción del contraste de la microcirculación de la zona de la arteria tratada, ¿no? Entonces, normalmente no se debe pintar de contraste la zona del miocardio que irriga la arteria, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un flujo constante, pues el contraste pasa de la arteria epicárdica a la microcirculación, luego a la circulación venosa y se lava, ¿no? Pero ese miocardio, esa microcirculación está pues llena de trombos, con espasmo, va a haber una tinción, el contraste se va a quedar retenido en esa microcirculación, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí, una resolución del ST o la no resolución tiene una correlación con el resultado angiográfico y con el resultado a nivel de la microcirculación, ¿no? Ya hace algún tiempo, en un subestudio del estudio Gusto 5, donde se comparó el uso de RTPA con RTPA más 2B3A, ya se estableció que una resolución del ST de más del 70% sucedía en 2.1%, ¿no? En una resolución del ST solo entre 30 y 70%, en 5%, sin resolución 5% y empeoramiento 8%, ¿no? Entonces, no es infrecuente, incluso en pacientes sometidos a una fibrinolisis, encontrar una, pues una falta de resolución de elevación del ST o incluso un empeoramiento, ¿no? Cuando la reperfusión no es efectiva, pues vamos a ver el ST elevado, ondas Q, ondas T positivas, lo que habíamos mencionado, reperfusión incompleta, ST elevado con onda T invertida o bifásica, y una reperfusión total, onda T, onda Q con ST isoeléctrico y onda T invertida, ¿no? Es decir, la evolución posterior a un descenso del ST, ¿no? Arritmias asociadas con el ST elevado. La isquemia es muy arritmogénica, las extrasístoles ventriculares son frecuentes, bigeminismo, ritmos acoplados, R sobre T. Recordar que la fibrilación ventricular es muy común en las primeras 24 horas luego de un ST elevado. Recordar que la monitorización, el paciente monitorizado en las primeras horas de un infarto tiene una sobrevida del 90%. Y no monitorizado, si es que le da una fibrilación ventricular, pues solo 10%, ¿no? La importancia de monitorizar a los pacientes para poder identificar la fibrilación ventricular y darle el tratamiento, ¿no? Adecuado. Fibrilación auricular, 10% en el ST elevado, es más frecuente cuando el paciente tiene generalmente falla cardíaca, diabetes y alguna valvulopatía asociada, ¿no? Puede ser transitoria o persistente. Recordar que la coronaria derecha suple de circulación al nodo auriculoventricular, menos frecuentemente la circunfleja, generalmente la coronaria derecha,
Por lo tanto, la oclusión de la coronaria derecha puede resultar con diversos grados de bloqueo auriculoventricular, ¿no? Muchas veces el bloqueo de tercer grado mejora con los días, a segundo, a primer grado. A veces requiere inicialmente marcapaso transitorio. Podemos ver ritmo de escapes en bradicardia severa o VAB de tercer grado, o ritmos de la unión o ritmos ventriculares, ¿no? Que son de alguna manera los ritmos de escape, ¿no? Ante el bloqueo VAB total. Aquí ya vamos, esta es otra manera de ver las alteraciones, ¿no? En el ST elevado anterior, oclusión de DA, elevación del ST en el 85% de los casos, ¿no? DA ocluida antes de la primera septal o de la primera diagonal, es decir, DA proximal, ¿no? Elevación del ST de B1 a B4, de 1 a BL, a veces a BR, con descenso del ST inferior y B5. Elevación del ST mayor en ABL que en ABR y descenso del ST en D3 y en D2, ¿no? Elevación del ST en B1 y en B3 y ABL, elevación del ST en B2 y B4 y aumento del ST en ABL, aumento del ST en ABR, también puede ser un hallazgo electrocardiográfico. Luego comentaremos un poco de las elevaciones del ST en ABR, nuevo bloqueo de ramo derecho, ¿no? En segmento medio, entre la primera septal y la primera diagonal, no hay elevación del ST en B1, ST elevado en ABL y descenso del ST recíprocas. Y distal a la primera o septal o diagonal, ST elevado mayor en B3 a B6, menor en B2, no hay descenso del ST en B1, en ABR o en BL, no hay descenso del ST en D2, D3 y ABF, y puede sí haber elevación del ST en D2, D3 y ABF. Aquí vemos una elevación del ST en el electrocardiograma de la parte superior de B1, de B2, B3, B4, B5, B6, con elevación del ST en D1, ABL, ¿no? Infra en D3, ¿no? Y aquí al lado derecho vemos la coronariografía, una oclusión en DA proximal, ¿no? Luego se hace la angioplastía primaria, se recupera el flujo, vemos cómo aparece la primera, segunda diagonal y hay una disminución significativa de la elevación del ST con aparición de ondas T negativas, ¿no? ST elevado inferior, lateral o de ventrículo derecho, generalmente es 80% la coronaria derecha. En la circunfleja, la oclusión de circunfleja, el aumento del ST no es un hallazgo tan frecuente, 30 a 50%, en cambio en la oclusión de coronaria derecha sí, ¿no? Hasta 90% de los casos, ¿no? Recordar que habíamos dicho que 50% de los pacientes que llegan con un dolor en reposo y tienen un infarto ST elevado, el electrocardiograma es normal. Recordar eso. Oclusión de coronaria derecha, ya habíamos dicho, elevación del ST mayor en D2 que en D3 y descenso del ST en D1 y ABL y cambios recíprocos. Infarto de ventrículo derecho, 30% de los infartos inferiores, se debe a oclusión de coronaria derecha proximal antes de la primera marginal. Tiene una sensibilidad alta a la elevación del ST en derivaciones derechas, B3R, B4R, 90%. Eso sí, se presentan por corta duración y puede haber a veces, como había mencionado, elevación del ST en B1, ¿no? Y está relacionado con también infarto de ventrículo derecho. La oclusión de coronaria de circunfleja, como habíamos dicho, es característicamente mayor en la elevación del ST en D2 que en D3. Siempre un infarto inferior con descenso del ST en B2, en B1, B2 y B3, descartar que el paciente no tenga un infarto posterior, hacer derivaciones posteriores. En general, todo infarto inferior debe tener derivaciones posteriores y derechas.
No se nota muy bien el electro, pero bueno, vamos a ver el electro de arriba, elevación del ST en D2, en D3 y en ABF, infra de 1 milímetro en D2, B2 y B3. Podemos ver que el ST elevado es mayor en D3 y en ABF. Aquí en la coronariografía, oclusión de coronaria derecha distal. Y en la imagen de la coronaria derecha inferior, ya post-angioplastía primaria, vemos cómo la elevación del ST en D2 disminuye y en D3 también. No del todo, pero disminuye. Este es otro ejemplo. A ver, elevación del ST en B2, B3 y ABF, ¿no? Ya con ondas Q y ondas T negativas. No permite ver la verdad bien el electro si es mayor en D2 o en B3, pero sí hay en B4, en B5 y B6, en B4, B5 y B6, infra en B1 y B2, y acá lo que tenemos en esta coronografía es la oclusión de la circunfleja en el segmento medio, ¿no? Esta es una proyección Spider, oblicuo izquierda caudal, como la circunfleja aquí está ocluida. Se recanaliza, se hace la angioplastia primaria y básicamente lo que se ve es una mejora o una disminución del ST en B4, B5 y B6 con T negativas que antes no habían. Y lo de B2, B3 y ABF pues, no se nota muy claramente, la verdad. Debe ser que tiene un infarto ya de varias horas de evolución, que ya está con ondas Q incluso, ¿no? ST elevado inferior, este es un ejemplo. Una mujer de 59 años, con un dolor precordial de 1 hora, presión arterial y latidos 136/84 de presión, 72 latidos, se inicia aspirina, nitroglicerina, y durante la traslado al hospital presenta arritmias, ¿no? Lo que podemos ver es una isquemia de grado 3, bueno, lo que hemos comentado, en los grados de isquemia, grado 3, la máxima elevación del ST, oclusión de la coronaria derecha distal a la primera marginal, es decir, no es una coronaria derecha proximal, elevación en D2, D3 y ABF, más en D3, ¿no? Con cambios con descenso del ST en B1, B2 y B3, ¿no? Y lo que se ve es un bloqueo de segundo grado MOVI 2 aquí, ¿no? Acá podemos ver que hay un bloqueo MOVI 2 para 1, ¿no? Entonces acá hay algunas alteraciones que quería compartir. Esto es el reporte de un caso publicado, pero algunos hallazgos interesantes. Aquí lo que llama la atención, lo primero es que hay un bloqueo de primer grado, una frecuencia en torno de 75. En el segundo trazado hay un Benkevac, un bloqueo transversal del nodo auriculoventricular, le llaman transversal, la parte superior del nodo auriculoventricular conduce, un Benkevac típico, y la parte inferior un 2 para 1, ¿no? En el C aumenta la frecuencia cardíaca por la nitroglicerina probablemente, y porque ya empieza a haber un aclaramiento, una eliminación de la adenosina que se produce en estos casos como un mecanismo compensatorio, ¿no? Eh, Esto lo explicamos aquí. Voy a adelantar la siguiente diapositiva porque me parece que esto es interesante de comentar, ¿no? El aumento de la adenosina es un mecanismo compensatorio de la zona isquémica, ¿no? Lo que trata
el aumento de la adenosina es disminuir la contracción del área isquémica, dilatar las arteriolas de las áreas isquémicas, sustrayendo el flujo de las zonas sanas, es decir, producir una especie de robo de flujo positivo, ¿no?, hacia las zonas isquémicas, para tratar de minimizar el daño. Eso es lo que hace la adenosina que produce la zona isquémica. Sin embargo, esta adenosina a la vez, como ustedes ya saben, deprime el automatismo sinusal y la conducción auriculoventricular, ¿no? Entonces, estos cambios iniciales que se ven en A y en B se deben básicamente a eso, ¿no?, a un efecto de la adenosina en la etapa inicial de la, de la isquemia, ¿no?, de la oclusión de la coronaria. Luego ya existe un aumento en la frecuencia cardíaca, probablemente por el efecto ya de la disminución de la adenosina, y luego lo que se produce en el último trazado es un paro cardiorrespiratorio por una taquicardia ventricular polimórfica que requiere una cardioversión, y esto se produce en la etapa de la reperfusión. Me parecía importante comentar eso, tener muy presente que durante la atención del infarto, mucho más en los infartos inferiores, pueden haber bradiarritmias y también arritmias mortales, ¿no?, una taquicardia ventricular polimórfica, y hay que estar atentos para poder cardiovertir y dar la atención correspondiente a los pacientes. Esta es otra manera de ver los cambios en el ST. O sea, a partir de los cambios del ST podemos determinar qué coronaria está ocluida, pero también la oclusión de cada coronaria, como había mencionado, tiene también sus alteraciones. Es básicamente lo mismo, visto de otra manera. Casi todo esto ya está comentado. Quizás acá lo más interesante es esto, los ejemplos, ¿no? Oclusión de coronaria derecha proximal. Hay un VAB tercer grado. Podemos ver aquí la onda P que cae de manera totalmente asincrónica en relación al QRS. Elevación del ST en B1, B2 y B3. Y en D3, con cambios recíprocos en B5 y en B6. Y recordar que esta elevación del ST en B1 y en B2, que se da en la coronaria derecha proximal, generalmente cuando es coronaria derecha proximal, la elevación del ST es mayor en B1 que en B2. A diferencia de los infartos anteriores. En el infarto anterior, la elevación de B2 va a ser mayor que en B1, ¿no? Entonces acá hay un infarto de coronaria derecha, una oclusión de coronaria derecha proximal, tiene elevación del ST inferior de 2, de 3 ABF, puede tener elevación del ST en B1 y en B2, generalmente B1 tiene una elevación mayor que en B2. Y hay cambios recíprocos, el descenso del ST en B5 y en B6. Esta es otro electrocardiograma. Podemos ver elevación del ST de 3, básicamente, de 2 muy poquito, ABF también, sobre todo de 3 y ABF, muy poco B2, con un infradesnivel importante de B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Entonces, el que haya una elevación solo en D3 y en ABF podría corresponder a una coronaria derecha pequeña. El descenso del ST en DL y AB1 son cambios recíprocos de D3, y la elevación y el descenso del ST en B2 puede ser un cambio recíproco de D2, pero el descenso del ST máximo
en B4 y en B5 con una frecuencia cardíaca de 75, puede plantear la posibilidad de una isquemia muy importante, muy significativa, lo que se llama una isquemia circunferencial, que se da generalmente cuando hay un compromiso multiarterial. Esto es sugestivo de un compromiso multiarterial en donde podría estar la descendente anterior y la circunfleja ocluidas, ¿no? O con enfermedad importante, significativa, ¿no? Recordar entonces este electrocardiograma, la posibilidad de tener un aparente infarto inferior pequeño, pero con cambios importantes en cara anterior, descenso del ST, especialmente en B4 y B5, en donde probablemente lo que se plantea es una enfermedad multiarterial, ¿no? Oclusión de descendente anterior, esto ya lo hemos comentado, proximal, eh, cuando irriga la cara inferior, la elevación en D3 y ABF. A ver, aquí para comentar, por ejemplo, una oclusión de descendente anterior proximal, hay aumento del ST, elevación del ST en D1 y ABL, además evidentemente de la elevación del ST en B1, B2, B3, ¿no? Descenso del ST en D2, D3 y ABF, y en la elevación del ST en B2 y en B3 hablan de un compromiso del septum superior y medio, ¿no? ¿Okay? En una DEA proximal generalmente hay elevación del ST en D1 y ABL por compromiso de la primera diagonal, ¿no? Y cuando la elevación o cuando la oclusión de la descendente anterior es distal a la primera diagonal, hay una elevación de B1 a B6, pero sin compromiso de las derivaciones de miembros. No hay elevación del ST en D1 ni ABL. Una oclusión de una descendente anterior larga que irriga la cara inferior. Hay elevación del ST de 1, 2 y 3. Y también de D2, D3 y de ABF. Distal a la primera diagonal. ¿Por qué sabemos que es distal a la primera diagonal? Porque no hay elevación del ST ni en D1 y ABL, ¿no? Que son cara, que son cara lateral, ¿no? Oclusión de circunfleja. Aquí un ejemplo de oclusión de circunfleja. Elevación del ST mayor en D2 que en D3, ¿no? Mayor en D2 que en D3. Elevación del ST en ABL y D1, probablemente por compromiso de la primera marginal. Cuando hay elevación del ST en B4 a B6, hay compromiso de la segunda marginal. Estamos hablando de cara lateral alta, primera marginal, cara lateral baja, segunda marginal. Sobre un infarto inferior con sospecha de que sea la circunfleja por elevación más importante en D2 que en D3. Y aquí proximal, oclusión de una circunfleja proximal por elevación del ST en ABL y en D1, ¿no? D1 y ABL, D2, D3 y ABF, mayor en D2 que en D3, pero además de 1 y ABL, descenso en B1 por cambios recíprocos y descenso de B2 y D3 por lo que le llaman borde isquémico suendocárdico, ¿no? Que está relacionado con la oclusión de la rama marginal, ¿no? ¿Ok? Algunos comentarios sobre ABR, que es una derivación que registra actividad del lado superior derecho del corazón, del tracto de salida del ventrículo derecho y del septum interventricular basal. ¿Okay? Recordar eso, tracto de salida del ventrículo derecho y septum interventricular basal. En la prueba de esfuerzo, la elevación del ST
como en las pruebas de esfuerzo que se han hecho como parte de la perfusión, la elevación del ST en ABR ha sido predictor de estenosis severa de DA y de tronco, especialmente si la perfusión es normal, ¿no? Y como todos sabemos, en lesiones multiarteriales o de tronco, la perfusión puede ser normal porque el flujo coronario está balanceado, ¿no? Está disminuido difusamente, ¿no? Entonces el patrón de comparación para la perfusión ya es un patrón de flujo coronario disminuido, ¿no? Entonces, en ABR, a la elevación del ABR en la prueba de esfuerzo de la perfusión, si la perfusión es negativa o es normal, recordar que puede haber compromiso de tronco o de proximal. Aquí está el ejemplo. En A se ve elevación del ST, ¿no? Durante el esfuerzo en ABR. Aquí reposo, aquí esfuerzo, aquí elevación del ST en ABR, perfusión miocárdica con isquemia inferior pequeña. Tal vez se pueda referir a esta parte. Y en la angiografía, estenosis severa del tronco distal, ¿no? En síndrome coronario agudo, puede estar en relación con oclusión de circunfleja, ya que compromete la región posterobasal. Puede estar en relación con oclusión de coronaria derecha, porque produce isquemia de ramas septales, ¿no? Puede ser imagen en espejo por disminución por descenso del ST de 1 a BL, B5 y B6. Lo cierto es que está relacionado con un mayor porcentaje de muerte cardiovascular a 30 días, 90 días, un año, falla cardíaca. Y la no resolución de la elevación del ST en ABR también es un predictor de muerte y reinfarto a 30 días, ¿no? Aquí podemos ver en la figura A una elevación del ST en ABR, una onda T recta en ABL, aquí en B, oclusión de la circunfleja en el segmento proximal, en C, resolución del ST en ABR, y el control angiográfico que muestra ya la reperfusión de la circunfleja, ¿no? Entonces, como la elevación del ST en ABR no es solo una alteración compatible con una lesión de tronco, ¿no? También puede corresponder a circunfleja, por ejemplo. También es predictor, ¿no? Está correlacionado con estenosis severa de tronco, multiarterial, diaproximal, circunfleja aislada, como hemos mencionado. En el tronco, porque hay una corriente de lesión extensa hacia la parte derecha y anterior, por eso es que se produce la elevación del ST en ABR. En el tronco y multiarterial, también. En la diaproximal, también puede ser, porque hay una corriente de lesión superior por la isquemia del septum interventricular, sobre todo cuando la oclusión es antes de la primera diagonal, ¿no? Entonces, ABR, tronco multiarterial, diaproximal, circunfleja, puede estar relacionado la elevación del ST en ABR. Aquí, elevación de la ST en ABR mayor que en B1, aquí arriba. Descenso del ST en D1, D2, B4, B5 y B6, y un bloqueo antero superior izquierdo. Y en la coronografía lo que vemos es una lesión severa del tronco. Incluso, bueno, no se ve muy bien, pero hay una imagen ahí ulcerada con probable trombo, ¿no? Paciente de 70 años, con dislipidemia, angina de reposo, sudoración, náuseas, ritmo sinusal, arritmia sinusal, tiene una elevación del ST en ABR, ondas T altas en B1 y B2, descenso del ST en B3, B4, B5 y B6. En el cateterismo lo que hay es una lesión de tronco 90%
de tronco de coronilla izquierda 90% con trombo y DA con una estenosis severa. El patrón de bloqueo de ramo izquierdo, más o menos hasta el 30% de los pacientes con dolor torácico y bloqueo de ramo izquierdo tienen infarto. 70% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo e infarto son fibrinolizados. 50% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo y dolor torácico sin infarto son fibrinolizados. 50% de los pacientes con bloqueo de ramo izquierdo e infarto no tienen dolor, ¿no? Entonces, el bloqueo de ramo izquierdo es un reto en los pacientes con ST elevado, porque tiene cambios en la repolarización, porque tiene el ST generalmente alteraciones del ST opuestos a la dirección del QRS, se llaman cambios discordantes, porque puede simular daño o injuria miocárdica en el síndrome coronario agudo. Generalmente sugieren isquemia cuando las T son más negativas, más profundas, cuando los complejos son negativos, cuando los QRS son negativos, ¿no? Y si hay elevación del ST con complejos QRS positivos y pseudonormalización de la onda T negativa, ¿no? Acá, para comentar los ya conocidos criterios de Esgarbosa, ¿no? Elevación de 1 milímetro en la misma dirección del ST, aquí, arriba a la izquierda. Elevación del ST de más de 1 milímetro en la misma dirección del QRS o concordante, 5 puntos. Descenso del ST en la misma dirección del QRS en B1 a B3, o sea, descenso del ST concordante también, ¿no? En el mismo sentido del QRS, 3 puntos. Y elevación del ST de más de 5 milímetros en dirección opuesta al QRS, es decir, discordante, 2 puntos, ¿no? Más de 3 puntos, mayor o igual a 3 puntos, alcanza una especificidad del 90%, sensibilidad del 36%. Recordar criterios de Esgarbosa, entonces, cuando veamos pacientes en la emergencia con sospecha de infarto ST elevado y bloqueo de ramo izquierdo. Hay a partir de allí una serie de variantes que han tratado de mejorar la capacidad diagnóstica, ¿no? No vamos a entrar en detalles, esto lo pueden revisar luego, ahí está la bibliografía. Evidentemente, como habíamos dicho, la especificidad es 90, la sensibilidad es 36. Hay formas y digamos, algunos algoritmos para tratar de mejorar los diagnósticos de infarto ST elevado con bloqueo de ramo izquierdo. Desviación del ST en la misma dirección, concordante. Acá un infarto inferior. Elevación del ST en D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF, ¿no? Con descenso del ST en B1 y B3, ¿no? En un infarto anterior, elevación de más de 5 milímetros en B1, B2 y B3, discordante, porque es predominantemente el QRS va hacia abajo y el ST va hacia arriba, y elevación del ST de 1 milímetro en B5 y B6, ¿no? Bloqueo de ramo izquierdo conocido, elevación de más de 5 milímetros de 1 a B3 sin otro criterio de Esgarbosa en DA proximal, ¿no? De aquí básicamente, ¿no? Elevación de más de 5 milímetros en B1, B2 y B3. Un paciente con bloqueo de ramo izquierdo. Algunos detalles finales: infarto auricular. Generalmente son infartos de la aurícula derecha. Hay un descenso del PR en D2, D3 y ABF, aumento del PR
en ABR. Puede dar arritmias supraventriculares, el infarto auricular, fibrilación auricular, ¿no? Habíamos dicho que es poco frecuente la fibrilación auricular en los pacientes con infarto, generalmente más pacientes con valvulopatía, con baja función, con diabetes. Si hacen fibrilación auricular, revisar los electros, no vaya a ser que haya tenido un infarto auricular. TEP, deterioro hemodinámico, ruptura parietal. Se puede ver alteración de la contractilidad de la aurícula derecha, contraste espontáneo, ¿no? Incluso formación de trombos en lugar de en la parte de la aurícula que está asinética, ¿no? Disturbios de conducción, algo habíamos mencionado. En los ST inferiores, recordar, hipotensión, bradicardia, diferentes grados de bloqueo AB, por aumento del tono vagal en los receptores de coronaria derecha y circunfleja, BAB completo si se afecta el nódulo auriculoventricular, BAB de tercer grado puede demorar hasta 2 semanas, aun cuando la reperfusión es exitosa, esperar, ¿no? Antes de decidir por el marcapaso definitivo, y el bloqueo puede ser permanente, el bloqueo completo si es que no son reperfundidos. En el anterior puede haber un PR largo, QRC ancho, bloqueo de ramo derecho, BAB de segundo grado tipo 2, si la necrosis es extensa, bloqueo de ramo derecho, o derecho más hemibloqueo anterior superior izquierdo, bloqueo de tercer grado. Recordar que en el infarto anterior, más bloqueo de ramo derecho, más hemibloqueo anterior superior izquierdo, el paciente tiene un 30% de riesgo de bloqueo total, y más aún si se asocia a un PR largo. Un infarto anterior con bloqueo de tercer grado, riesgo de mortalidad altísimo. Es mucho más frecuente el bloqueo de tercer grado en el infarto inferior. Pero si en un infarto anterior hay bloqueo de tercer grado, la mortalidad es altísima. Y eso está relacionado básicamente con la extensión del compromiso de necrosis, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tenía que comentarles. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Justamente en la última diapositiva iba a hablar de un contexto especial de infarto agudo de miocardio en el contexto de pacientes con marcapaso. No sé, creo que me dio gracias antes. A ver. Creo que sí, tenía un par de diapositivas sobre acá, ¿no? Ah, acá está. No, acá hay un error. Me parece que no, por algún error, por algún problema, no se ha copiado la parte de marcapaso definitivo, ¿no? O sea, los cambios en el electro, eh, estos disturbios de conducción post-infarto en el ST elevado, esta diapositiva se corresponde en el IMST elevado anterior. En el marcapaso dispositivo, por alguna razón, se me ha borrado lo que he escrito, ¿eh? Así que no prestar atención a esta última diapositiva no es correcto. Ahora, en el marcapaso, en los pacientes que tienen marcapaso, pues básicamente va a depender del tipo de marcapaso, ¿no? En la gran mayoría de los casos en donde son marcapasos que tienen una imagen de bloqueo de ramo izquierdo, pues ya sabemos un poco las alteraciones en el electro que se puede presentar, ¿no? Es un paciente que tiene un bloqueo de ramo izquierdo previo, ¿no? Entonces,
hay alteraciones en el electrocardiograma que pueden identificarse en el contexto de un ST elevado, ¿no? Está Carlos Alayo. ¿Está Carlos? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? A ver, un comentario, una opinión. Bueno, respecto a lo que preguntó el compañero sobre el diagnóstico de un infarto con un paciente marcapasos, la guía te recomienda que si se puede, se podría programar el marcapasos para no generar estimulación ventricular, por ejemplo, en pacientes en los pacientes en los que se pueda detener el marcapasos. O lo otro es que también se puede usar el signo de Cabrera o el signo de Chapman, ¿no? En pacientes con marcapaso, que es lo que había revisado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos signos, El Carlos? signo de Cabrera y el signo de Chapman. No es de Mario Cabrera, del asistente de No, A ver, ¿cuáles son esos signos? No, que yo bueno, no lo he revisado eso, ya no, esa parte ya no he profundizado allí. según me acuerdo, el signo de Chapman es una muesca en la onda R en 1, ABL, B5 o B6. Y el signo de Cabrera es una muesca en la onda S en B1, B2 en las derivadas derechas. Y bueno, son específicos para infarto en pacientes con bloqueo de rama izquierda, que es más o menos el tipo de electrocardiograma que nos da un paciente con marcapaso. Y que he visto que sí se podría usar en pacientes que usen marcapaso. Ok, pero eso sería en pacientes con ST elevado anterior. Sí, con sospecha de infarto, te dicen, con sospecha de un síndrome coronario agudo agregado a su bloqueo de rama izquierda que ya tiene. Aparte del esgarbosa, y bueno, la esgarbosa también se le agregan los criterios de Smith, ¿no? Que es un ratio entre el ST y la onda S mayor de menos 0.25, que tiene mayor sensibilidad y la misma especificidad que los criterios de esgarbosa. Ok, muy bien. Se nota que has rotado en electrofisiología. Gracias. ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta? Mario, ¿estamos? ¿Estás ahí, Mario? Hola César, claro que sí, acá estamos, amigo. Bueno, Mario, creo que ya vamos casi por las 2 horas, así que la gente debe estar ya siendo viernes 10 de la noche, en el límite Así es, en el límite del rendimiento está bien, creo que físico y sí, intelectual. está bien, César. Te agradezco la presentación y estoy seguro que los chicos han aprovechado esta oportunidad contigo.